Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo ahora por temas de seguridad ciudadana o tal vez de inseguridad ciudadana. Las calles se han llenado un poco, ¿no?, de rejas y de cámaras de seguridad, pero ¿hasta qué punto estas vulneran nuestro derecho al libre tránsito y a la intimidad? Hoy hablamos de ello, hoy en Tus Derechos, Seguridad Ciudadana. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Pese a que los indicadores y las cifras aún nos registran como uno de los países con la tasa de homicidios más baja de la región, la sensación de inseguridad ha crecido en las ciudades y regiones de nuestro país, al punto de ubicarla como el principal problema a ser atendido, aún por encima de la corrupción y la pobreza. Son pocos ya los distritos y localidades donde todavía se puede caminar con cierta tranquilidad. En la mayoría de los casos, conociendo o sin conocer, se ajusta la cartera siempre hacia adelante, la mano en la billetera y paso a paso, siempre la chequeada rápida para ubicar sospechosos al acecho. Zapatillas que se desplazan veloces, polos sueltos listos para ser cambiados y la infaltable gorrita del despiste. Una vez que los descubres ya casi no hay tiempo para correr, ya perdiste. Y mejor no oponer resistencia para no perder la vida por un celular. La inseguridad ciudadana nos tiene de los nervios y se le intenta poner límites, sorprendiendo, deteniendo, incautando, desbaratando bandas, mientras ésta continúa alimentándose, por no decir engordándose, de la falta de educación, la falta de opciones y oportunidades, del entorno hostil que no deja salidas más que para integrar y ser parte de lo que nos rodea, la violencia y el crimen. Pero una vez identificada la inseguridad ciudadana como problema social, es que se puede levantar un diagnóstico para cerrarle las compuertas a lo que la origina, a lo que la causa. Soluciones integrales que involucran a más sectores de los que se cree y que ya caminan en ese sentido. De momento se toman también acciones para hacerse del control de la situación. En tanto, las rejas, el cantón, los cerrojos y la organización vecinal, se supone, debieran ser parte del plan de contingencia a este problema. Sin embargo, la colocación de una cámara de seguridad en las áreas comunes de un edificio se convirtió en un tema de disputa que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Una de las propietarias de un edificio, al sentirse vulnerada, solicitó se ordene el cese de la vigilancia y el retiro definitivo de la cámara colocada en el lugar, y se prohíba además la colocación de cualquier otro aparato de vigilancia en las áreas comunes, salvo autorización de los propietarios, alegando la vulneración del derecho a la libertad individual, a la intimidad y vida privada. Proceso que no prosperó, declarándose infundada la demanda. Bueno, finalmente se declara infundada esta demanda, en realidad en tiempos en los que todos piden más bien mayor número de cámaras de vigilancia, incluso hasta de rejas. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, en realidad lo que hace en ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional es reconocer que estos instrumentos son válidos cuando hay una razón justificada. En este caso se trata de una institución que atesora documentos muy importantes para el tráfico patrimonial en general, como es una notaría, claro. Y esta notaría está resguardada por esa cámara, ¿no? Claro, es que ahora vamos a esclarecer un poco el tema. Este es un edificio que colinda con una notaría. La notaría tiene una cámara, evidentemente, pues para resguardar su documentación y su material, y de alguna manera pues también enfocaba el edificio y el garaje del mismo, y es la propietaria del edificio la que se opone a esta vigilancia, a esta videovigilancia. Claro, aduciendo un poco que estaban vulnerando su intimidad, su privacidad, ¿no? Y en realidad lo que se ve a lo largo del proceso es que no existía eso, porque era una cámara que no grababa ni imagen ni voz, sino era simplemente, tenía un efecto de ver en tiempo real
las personas que ingresaban a la notaría y salían, pero no constituía un mecanismo de vigilancia que pudiese registrar las intervenciones de las personas o sus opiniones, básicamente los vecinos. Claro, pues a lo mejor ella habría asumido que le pudieran también utilizar este tipo de cámaras para hacerle algún tipo de reglaje, ¿no? Que también pudiera ser el caso, pero finalmente se estableció que no. Así es, se estableció que no, y es un punto muy importante del que hablas, porque el reglaje, por ejemplo, es una medida que puede ser combatida en caso que efectivamente se dé mediante el habeas corpus, ¿no? Porque se está afectando nuestra libertad, dado que hay una persona que está siguiendo nuestros movimientos y con ello se está restringiendo nuestra libertad. Bueno, pues vamos a hablar de ello esta mañana en Tus Derechos. Nos vamos a ir a la pausa, pero seguimos para conversar de seguridad ciudadana. Volvemos. Estamos ya de regreso esta mañana en Tus Derechos, conversando sobre seguridad ciudadana. Nos acompaña para ello ahora el doctor Federico Thom, psicólogo y sociólogo, además asesor de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a quien agradecemos su presencia esta mañana en Tus Derechos. Doctor Thom, muchas gracias, bienvenido. Y bueno, hablemos de seguridad ciudadana, pero de un caso en particular, ya luego nos extendemos un poco desde esta ciudadana que bueno, pues sintió vulnerada o vulnerado su derecho a la intimidad al tener una cámara en una notaría colindante a su edificio, y se sintió pues de alguna manera hasta arreglada, y llegó su proceso hasta el Tribunal Constitucional, donde finalmente pues se declaró infundada la demanda. Pero resulta un poco raro, ¿no? En tiempos en los que la inseguridad nos lleva desde el cantón hasta las rejas y los cerrojos, a resistirnos un poco a este tipo de vigilancia, que al final sí ayuda, ¿no? Sí, sin duda. Buenos días, Rocío. Y estamos en el otro extremo del tema de la seguridad. Por un lado, la videovigilancia es una herramienta que nos provee la tecnología y que permite no solo tener prueba del delito, sino poderla monitorear en línea y sobre todo poder intervenir. En este caso, es una situación particular, ¿no? Digamos, si hiciéramos una encuesta, probablemente la mayoría de la opinión pública lo que pediría es una mayor videovigilancia de las calles, ¿no? En este caso, el sentirse invadida en su privacidad realmente resulta poco comprensible, pero natural en algunas personas que sienten que esta suerte de paranoia de la seguridad, probablemente estemos frente a una persona para el cual no necesariamente ha sido víctima directa y por lo tanto prioriza su derecho a la privacidad, pero todos sabemos que las videocámaras tienen ángulos y para poder registrar algún tipo de actividad sospechosa o delictiva se requiere tener todo el ángulo, y en ese sentido poder delimitar la videovigilancia a partir de los linderos de la propiedad privada resulta por lo menos excesiva, ¿no? O a lo mejor estamos en un caso a la inversa, ¿no? A lo mejor es la persona que solicitaba, no la estén videovigilando, la persona pues que está en su real reacción, y todos que estamos un poco con los nervios de la inseguridad ciudadana, pedimos sí más videovigilancia, ¿no? Ya no se sabe cuál va a ser la reacción natural. Sospecha, ¿no? Podría generar cierta sospecha. Pero eso tiene que ver justamente con hacer cuál es el impacto de la inseguridad ciudadana en nuestra vida cotidiana, ¿no? La gente o nos volvemos paranoicos o estamos extremadamente preocupados, e incluso algunos vecinos llegan a sospechar, dice, ¿por qué quiere ocultarse? ¿No es cierto? Que podría ser una reacción del vecindario, de decir, oiga, ¿qué sucede? De repente tiene algo que ocultar. También eso podría ser legítimo, ¿no? Pero démosle el beneficio de la ciudadanía y más bien sensibilizar. Creo que el derecho de todos también está por delante, ¿no? Y creo que ya hemos visto, si se trata de una notaría, lo que ocurrió en la notaría Paíno con este caso. O sea, ningún espacio de la ciudad hoy en día cualquier espacio de la ciudad aparece vulnerable, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la comprensión del vecindario para colaborar, porque la seguridad pues es tarea de todos, y parte de eso, más bien una participación activa de los vecinos para
colaborar y más bien no poner trabas o resistencia, ¿no? Claro, pero ahora vamos por el término, ¿es seguridad ciudadana o inseguridad ciudadana? ¿Allá dónde estamos? Bueno, la inseguridad es el problema, Ajá. ¿no? La seguridad es lo que buscamos Claro. como estrategia, y desde la sociedad, no solo desde el Estado, sino también para la defensa de la propiedad privada. Hoy en día estamos viendo que todos los locales que están siendo víctimas de extorsión, de robo, están colocando videocámaras que están ayudando a la policía justamente a identificar de mejor manera y capturar. La videovigilancia es una herramienta que contribuye a generar una mejor sensación de seguridad y de protección. Si por lo menos no puede evitar el delito, contribuye a su investigación y sanción. Claro, aunque en algunas localidades o distritos, incluso centros comerciales, diera la impresión que las cámaras estas están solo para filmar el momento, ¿no? No hay a veces reacción inmediata cuando se está viendo y al final pues ya solo te queda el recuerdo, ¿no? La grabación de cómo te asaltaron. Sí, pues eso tiene que ver con varios temas. Uno, la interconexión de las videocámaras. Dos, el personal en las 24 horas del día que realmente le dé seguimiento. Hoy en día, en general, muchas videocámaras sirven básicamente para alimentar programas periodísticos cuando el hecho ya sucedió, ¿no? Claro. Eso sí es dramático, o sea, la tecnología por sí misma no sustituye al hombre, no resuelve los problemas, es una herramienta que contribuye, pero la clave es tener el personal adecuado, especializarla y articularlo a un conjunto de herramientas que te permitan atender en el momento el delito. Claro. Ahora hay videovigilancia también que tiene el Rocío, que son altavoces, que cumplen una función preventiva. Es decir, si un delincuente está a punto de o está mirando de manera sospechosa un vehículo para robarlo, en algunas experiencias internacionales se aplica el que está monitoreando la cámara, lanza una señal de alerta para que el delincuente o algún palomía quiera cometer alguna infracción, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí tenemos no solo la cara de la intervención, sino también el efecto disuasivo. Pero estamos viendo que también ya las bandas se están volviendo cada vez más avesadas, peligrosamente avesadas, y ya una videocámara tampoco los intimida. Eso abona en el sentido de que saben que simplemente va a servir para filmar y ver después. Claro, salen del paso con una gorra o una máscara y ya está, porque en algunos centros comerciales incluso hace falta una denuncia de la policía para poder acceder a los videos. O sea, esto es, uno se da con que le acaban de sustraer algo, acude al centro de seguridad del centro comercial y es, permíteme ver para identificar a la persona, a lo mejor la pueden intervenir ahora mismo, y es, no, se necesita ir a la comisaría hasta sacar una denuncia y con eso regresan. Bueno, pues hasta ya eso, los que sustrajeron y seguirán sustrayendo durante esa tarde, se tomaron un lonche, se pasearon y se fueron, porque con el tránsito que hay ahora es imposible ir hasta una comisaría y regresar y poder acceder a esos videos, ¿no? Efectivamente, ¿no? No es posible ya tener videocámaras de manera aislada de los municipios. En el caso de Lima necesitamos una interconexión metropolitana. Hay algunas experiencias interesantes, como la del metropolitano respecto a los acosadores. El caso de Magali Solier sirvió un poco para llamar la atención para identificar para una conducta que no es excepcional y más bien es cotidiana y que la padecen en su gran mayoría o básicamente las mujeres, pero ahora se está complementando con esta suerte de anzuelos, de mujeres anzuelos con entrenamiento, que son parte de los cuerpos policiales, como se ha aplicado, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Entonces, la videovigilancia tiene que estar acompañada de este monitoreo y de una acción efectiva de efectivos policiales, de personas que monitorean, pero fundamentalmente también para hacer análisis, almacenamiento, y no como un almacén de archivos que se revisan cuando un caso ha sido denunciado. Claro, este monitoreo interconectado con capacidad de reacción está allá donde, en la mano inteligente.
Ahí está la mano inteligente, ¿no? O Claro, sea, porque hay procesos, ¿no? Estamos por acá, creo, todavía en mano dura, ¿no? Porque luego mano súper dura y luego mano sí, la mano inteligente. dura y la supermano. La mano dura es popular en el mundo. Ujú. En general, las personas tenemos esta idea de cuanto más duro se es, mejores resultados se Ajá. tiene. Lo que te muestra la mano inteligente no es una mano blanda. Ujú. La mano inteligente es saber combinar con dosis adecuadas, fundamentalmente basándote en la inteligencia, en la investigación, en el análisis de las tendencias, pero también aplicando medidas en el campo preventivo y también sanciones ejemplificadoras y no dejándole paso a la impunidad, que es la base de esta impotencia, de esta sensación de inseguridad y que anima a los delincuentes en esta ecuación Ajá. de costo-beneficio. Yo gano bastante, pero mi sanción es pequeña. Entonces, ¿qué elijo? Elijo delinquir Ganar, porque en verdad probablemente no me pase nada, ¿no? Entonces, volviendo al caso de la señora, es probable que estas situaciones vuelvan a ocurrir y creo que el Tribunal Constitucional ha hecho una adecuada sentencia porque genera un clima de invitar a la sociedad, al conjunto del vecindario a involucrarse en las tareas y no lamentar. ¿Qué pasa si asaltan la vivienda de la señora? Si hay una cámara de videovigilancia que ella no tiene, podría servirle a ella más bien a ayudarla a identificar si es víctima de algún tipo de delito. Y en ese sentido ser parte de la seguridad y ya no de la inseguridad. Y no de la inseguridad, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que este es un tema solo de los policías. Y la inseguridad está avanzando en el país porque dejamos toda esta tarea, la policía no se da abasto, son menos de 100.000 policías que trabajan un día, descansan el otro y cumplen otro tipo de funciones. Por eso esto requiere una movilización y un compromiso del vecindario, no para ponerse chalecos y pitos, pero sí para colaborar a través de denuncias anónimas, a través de los canales, y también de repente instalar videocámaras, ¿no? Eso es mejor que esta idea de comprarse un arma, ¿no? Claro. Con lo cual terminamos armando a la sociedad y cuando y generamos mayores problemas. Creo que este uso de las videocámaras puede servir una herramienta importante para los cuerpos de seguridad e inteligencia y también para los propios municipios para identificar modalidades delictivas que aparecen, ¿no? Muy bien, nos quedamos entonces con esa reflexión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Federico Tong, psicólogo, sociólogo y además asesor de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Regresamos en Tus Derechos hablando de seguridad ciudadana. Volvemos. Bienvenidos nuevamente al programa Tus Derechos. Continuamos con el programa sobre inseguridad ciudadana y estamos ahora con el doctor Gustavo Dávila Angulo. Él es criminólogo de la asociación APROSEC, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Bienvenido, doctor Dávila. APROSEC siempre se siente muy halagado de ser invitado porque estamos en una tribuna de enseñanza, queremos impartir siempre normas en pro de la seguridad ciudadana. Y en ese sentido, le agradecemos mucho por la aceptación, en ese sentido, este tema lo hemos dedicado un poco a la inseguridad ciudadana que en realidad está asolando a nuestro país, a propósito de una sentencia que, bueno, ya se ha discutido en este programa, y que tiene que ver con la videovigilancia en sí. Esta videovigilancia se enmarca seguramente en un sistema más amplio de prevención que debemos adoptar frente a las amenazas que nos implica todo este movimiento de delincuencia que se está generando a nivel nacional. ¿Qué reflexión en principio le merece esta adopción de medidas como utilizar cámaras o en general cualquier otra medida de prevención que se dé? Frente al fenómeno de la inseguridad tenemos que sumar esfuerzos, todo, ciudadanía, gobierno, familias, barrios, ya no solamente es una casa segura, sino es un barrio seguro. Y frente a ese esfuerzo del gobierno, nunca antes visto, una economía especial para combatir el delito, pues el ciudadano tiene que adoptar medidas preventivas. Porque los resultados no se van a ver a corto plazo, va a haber todavía un tiempo de espera. Mientras tanto, cada uno debe asumir sus ciclos de inseguridad,
su círculo de protección los tiene que manejar cada momento. Estamos frente a un delincuente que aprovecha el descuido, que aprovecha la improvisación, que aprovecha justamente la vulnerabilidad para atacar, y está atacando porque se lo estamos permitiendo. Cuando hablamos entonces de un mayor compromiso que tiene que tener el ciudadano frente a la inseguridad en general, ¿estamos de alguna manera aceptando también que ha habido un retroceso en el rol del Estado de otorgar esta garantía de seguridad ciudadana? Porque usted recordará que básicamente el origen del Estado tiene que ver precisamente con proteger nuestra seguridad personal, ¿no? Un poco los ciudadanos deciden crear el Estado básicamente para que otra entidad, en este caso un tercero, el Estado, insisto, sea el que nos provea de esta seguridad, ¿no? ¿Hay un repliegue, hay una crisis del Estado en esta materia? El Estado es responsable, pero nos ponemos frente a errores del Estado, que significa la falta de especialización en la policía, la falta de preparación en la policía y de las estrategias correctas. Ha habido un descuido, pero este descuido no debería afectar a una ciudadanía que debería reaccionar frente a esa vulnerabilidad del Estado y hacer lo propio. Entonces, al ciudadano, en este momento, en mi calidad de criminólogo, yo le aconsejo tome y asuma su responsabilidad mientras el Estado llegue a ocupar el estándar que todos esperamos. Ahora bien, existen experiencias seguramente exitosas también en las que se disuade a los distintos agentes perpetradores de delitos mediante la instalación, por ejemplo, de cámaras de vigilancia, ¿no? ¿Usted tiene presente, digamos, alguna experiencia exitosa de ciudades en las cuales se han implementado un sistema de cámaras de vigilancia, o estas, por el contrario, podrían ser perjudiciales porque afectarían los derechos a la intimidad, a la privacidad de las personas? El enemigo es el delincuente y tenemos que nosotros ayudar al ciudadano a combatir ese enemigo. No es posible que la impunidad o la corrupción sea una de las armas que está usando el delincuente. El delincuente piensa de que él va a vencer en este momento, va a vencer a un ciudadano que no es solidario, un ciudadano que no es prevenido, entonces está usando ese concepto para avanzar. Tenemos nosotros que entonces unirnos con todos los esfuerzos, cámaras, cada día hay más técnica, pero la técnica también es usada por el delincuente, de tal manera que nosotros tenemos que unir esfuerzos para juntar junto a la técnica nuestra preparación. Ahora no solamente es un grupo de delincuentes, sino son varios grupos de delincuentes que se unen en pro del delito, con especializaciones. Tenemos el delincuente que busca la información y que vende la información a otro grupo, que es el grupo ejecutor. Y finalmente el grupo que ejecuta el hecho y que entrega la mercadería a otro grupo para la venta. Entonces, miren cómo está funcionando el delito frente a un retraso o a una falta de acción de parte de la ciudadanía. Entonces, necesitamos una ciudadanía preparada, una ciudadanía solidaria y una ciudadanía en movimiento, en acción contra el delito, porque el delito es vulnerable también. ¿Cuál es la vulnerabilidad del delito? Es el temor no a la muerte, sino a la cárcel. El delincuente teme justamente a un grupo organizado y un grupo que pueda lograr el escándalo, digamos, adecuado, un silbato, una sirena. Esto es lo que atemoriza al delincuente y hace cambiar de ruta. Entonces estamos ante casi una distribución de funciones, ¿no? Por lo visto que en este panorama que usted nos ha planteado de que hay bandas que están especializadas en un tema y en otro, claro, hacen ver de un concierto, digamos, muy planificado y de una sofisticación que la verdad que nos abruma, ¿no? ¿Podemos encontrar acaso esa misma sofisticación en las fuerzas que están llamadas a repeler estas amenazas? Estamos pensando básicamente en la Policía Nacional, que de acuerdo a la Constitución es la entidad pues que nos debe proveer de esta seguridad, que es un derecho personal de todas las personas, de todos los ciudadanos, ¿no? En este momento la policía está en proceso de superación, de capacitación. Tenemos lamentablemente un grupo reducido de especialistas contra el delito profesional, pero a ese grupo de especialistas tenemos que ayudarlo. ¿Y cómo ayudarlo? Con información, con colaboración. El ciudadano debe convertirse en un elemento de inteligencia para trasladar lo que conoce hacia la policía. La policía está en proceso de mejorar
capacitar, superar. Pero mientras llegue ese estado esperado, la ciudadanía tiene que hacer lo propio, y lo propio es en este momento confiar en la policía, colaborar con su policía. La cifra negra no debe continuar porque favorece al delito. Ciertamente, ¿no? Ahora, es verdad que es un desafío, porque también las instituciones están también llamadas a generar ese respaldo, a ganarse esa credibilidad, esa confianza, y ese en realidad es un desafío de todas las instituciones, la policía incluida también. Queremos agradecerle entonces por su participación al doctor Dávila en esta ocasión y recordar que este asunto es un tema que nos involucra a todos, como el doctor Dávila nos lo ha recordado en este segmento. Volvemos con las frases del programa. La videovigilancia debe estar acompañada de monitoreo y acción efectiva de los policías. El ciudadano debe tomar y asumir su responsabilidad, mientras que el Estado llegue a ocupar el estándar que todos deseamos. Esos eran los comentarios de nuestros invitados en el programa, pero si es que podemos entrar en un último detalle, Felipe, y es por qué se interpone aquí un habeas corpus si no se estaba restringiendo ninguna libertad. Pero es que hay tipos, ¿verdad? Exactamente, hay tipos. Generalmente el habeas corpus se interpone cuando una persona ha sido privada de su libertad de manera arbitraria. Y ese es un poco el habeas corpus clásico, el que conocemos cuando, por ejemplo, un policía nos detiene indebidamente o hay un mandato judicial sin motivación, etcétera. Es decir, hay una privación de nuestra libertad. Pero hay ocasiones en las cuales no estamos hablando de una privación de libertad, sino de una restricción, de una limitación, como por ejemplo alguien que es sometido a un reglaje porque le ponen a uno una cámara que está siguiendo sus movimientos. En ese caso, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha acuñado una serie de categorías o tipologías que nos hacen ver que el habeas corpus también se puede interponer en este tipo de casos si recibe el nombre cierto académico o jurisprudencial, que es el habeas corpus restrictivo, ¿no? Que es una categoría que permite ver que en estos casos también se puede emplear esta figura. Muy bien, entonces ya quedando claro ese punto, llegamos al final, hasta aquí la edición de este programa. Nos vamos, como siempre, recordándoles que cualquier comentario, sugerencia que ustedes estimen pueda ser tema de este programa, nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en TV Perú, mucho más que ver.